7:48 de la mañana vamos a hablar de lo que sucede con los comercios, de lo que sucede con las pymes en Rosario, en la región, en la provincia, y qué mejor que hablar con alguien que conoce y mucho del tema, como es Elías Soso, un referente del empresariado local. ¿Cómo estás, Elías? Buenos días. Muy bien, buen día. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar, estimo que contento, ¿no? Porque hoy teóricamente comienza, o estaría comenzando una apertura, una normalidad, una mínima normalidad en cuanto al funcionamiento de los comercios. Exactamente, sí. Después de más de 2 meses de inactividad, por supuesto que por lo menos estamos más tranquilos. Seguramente no vamos a recuperar el nivel de venta ni cosa que se parezca, pero vale la pena porque creo que Rosario y Santa Fe, principalmente la provincia, en líneas generales, ha dado un buen ejemplo de cómo se enfrentó a esta crisis, acompañando las decisiones nacionales al pie de la letra. Lógicamente hubo algunas excepciones, como pasa en toda sociedad, pero en líneas generales creo que bueno, llegó el momento justo. Ahora lo que hay que hacer es responder de la misma manera en lo referente a la conducta, no amontonarse, no juntar gente, cosas que en líneas generales en los lugares importantes de la ciudad, si la gente transita más que penetra, no hay en el sector comercial casi, salvo 2 o 3 excepciones en la ciudad, que junte gente, que tengamos la misma cantidad de gente que puede tener a lo mejor un supermercado, de manera tal que eso nos alivia un poco la situación. Imagínense 2 meses, porque por más ayuda que se haya recibido en algunos rubros, por ejemplo, parte del salario, que no fueron todos, no se olviden que acá y en todas partes no todos son empleos formales, hay otros que no reciben por distintas circunstancias los aportes que ha hecho el Estado, de manera tal que hay una gran parte de la sociedad que usted ve las dos cosas: la parte que ofrece, que va a vender, que somos nosotros, sí. Y el otro que va a comprar, que realmente tiene resentida su presupuesto personal y su presupuesto familiar. Prácticamente hoy estamos hablando del alimento y una parte de medicamentos, y ahí se termina, pero de cualquier manera el inicio de una nueva forma de encarar los negocios. Primero la hicimos con el negocio cerrado, pero vía internet. Bueno, yo había dicho que, si bien es cierto muy moderno, es lo que viene, bueno, es lo que viene, eso es futuro. Ahora, el presente, sí, hablaba con un comerciante del rubro indumentaria femenina más precisamente, no voy a dar el nombre para no quemarlo, pero me decía algo muy interesante y me dejó pensando, ¿no? Uno por allí no conoce la particularidad de cada sector, pero me decía, después del coronavirus, o sea, me decía, está muy bien la apertura, etcétera, pero después del coronavirus, de cuando salgamos de la cuarentena, o ahora inclusive, ¿quién se va a probar ropa, por ejemplo? Porque va a estar el temor ese de que si yo me pruebo ropa y no sé quién la tocó antes, no sé quién se la puso antes, va a ser una situación complicada, obviamente. Sí, porque mira, ayer en la capital dijo algo lindo, algo bien. Estamos entre el miedo absoluto, por supuesto, que la gente tiene, y porque por otro lado también las referencias indican de que todo te puede contagiar. Bueno, entonces esto ha sembrado esta dificultad que se va a producir inevitablemente en las ventas, ¿no es cierto? Sé que en Mar del Plata te venden y no aceptan devoluciones, por ejemplo. Vos comprás y se terminó. Eso inclusive ha hecho por los medios virtuales. Así que ahora las compras que eventualmente se harán en forma personal, harán que uno calcule. Yo no creo que la gente que se autorice en la venta, poder medirse la mercadería. Te la pasan, vos tenés que llevar la medida por centímetro, eso yo ya lo voy a conversar con los muchachos, por lo menos los nuestros, que la gente traiga las medidas, porque no se van a habilitar los cambiadores, seguramente. Así que esa es una dificultad, pero de cualquier manera, hablemos de lo positivo, que es el hecho de haber reconocido que acá se hizo un gran esfuerzo,
que todavía estamos en casa. Bueno, en mi caso particular, yo voy a seguir unos días acá más en casa, no voy a salir. Después viene el invierno y ya nos recluimos por cuenta propia, que ya es distinto, ¿viste? Cuando vos decidís quedarte es una cosa, pero cuando una situación como esta te mete adentro, te genera una situación de angustia y de desesperación de saber que no están haciendo nada, que no le servía a la sociedad para nada, qué sé yo. Te dicen, lea, mire televisión es todo lo mismo, lee a la cuarta página, ya no querés saber más nada. Bueno, esto ya estoy hablando del aspecto humano. El aspecto comercial es que a lo mejor, si Dios quiere, vamos a empezar no vamos a recuperar lo que hemos perdido estos 2 meses. Se han perdido cifras millonarias en sueldos y jornales ya pagados, en gastos operativos, algunos han acordado, algunos no van a pagar más que los impuestos, los locales, pero la mayoría acordó con descuento del 20, el 30, el 50% y algo más también. Porque claro, realmente eso es lo que reflexionaba yo en estos días, que tampoco le sirve a los propietarios de locales, bueno, departamentos tampoco, lo que fuere, ¿no? Pero los locales, en este caso particular que estamos hablando, tampoco les sirve tensar mucho la cuerda y, como se dice en la práctica, arrancarle la cabeza al locatario, porque se quedan sin inquilinos. Esta es una realidad, ¿no? Mucha gente directamente dice, bueno, entre que pagar 50.000, 100.000, me decían locales, por ejemplo, gastronómicos de Pellegrini, que cuestan cerca de 400.000 pesos mensuales los alquileres, digamos, en esas características muchos dicen, bueno, prefiero no hacer nada que salir perdiendo. Claro, no, fíjate, 2 meses, 3, a 400 son 1 millón y pico, claro. más el sueldo que hubo que pagar de los primeros meses. Eso. El primer mes se pagó, o se pagó o se debe. En líneas generales más del 20% no pagó los sueldos todavía de correspondientes a los pagaderos los primeros días de abril. Después empezó a venir esta ayuda, pero no alcanza para resolver el problema. Es decir, seguir teniendo enorme salida por respecto a la entrada, para ser breve y contundente. Todo lo que entre no va a alcanzar para resolver los problemas que hemos tenido, o los pagos, o el endeudamiento, porque además hay que entender que hay algunos rubros que trabajan temporada, por ejemplo el nuestro. Nosotros teníamos la temporada preparada y lista de invierno, que está paga con cheques para abril, mayo, junio, julio, ¿cierto? Esos cheques no se van a poder cubrir alegremente, porque no va a haber ventas para cubrirlos, porque las ventas no van a rendir de acuerdo a lo que se esperaba, ni remotamente, de manera tal que, bueno, que hay que abrir un compás de espera. Yo le comentaba días pasados a gente de poder político que tendría que ir elaborando una ley que haga que no sea judicializable cualquier deuda que sea a partir del 15 de marzo en adelante, sino con una etapa previa de conversación, discusión y mediación que facilite la posibilidad de acuerdos entre las partes, porque acá va a haber muchos problemas judiciales. Entonces evitarlo sería interesante, porque inclusive ya vamos a notar que cuando empiecen a funcionar regularmente los tribunales, ya dentro de un mes como máximo, 15, 20 días, un mes, va a haber presentaciones de convocatoria de acreedores, acuerdos de acreedores con los deudores, de manera tal que por eso valdría la pena que estudien una disposición legal que haga que obligue a las partes a una conversación previa para evitar los juicios que siempre encarecen la relación económica de una manera tal que va a ser impagable en serio después todo lo que se acuerde, ¿no? Finalmente se nos termina el tiempo, lamentablemente, pero no quería dejar pasar la oportunidad para preguntarte tu opinión sobre lo que puede llegar a suceder con CAME. No son pocos los rumores que dicen que podría haber un cambio a nivel de su presidencia. Vos sos presidente honorario en este momento en CAME, sabemos que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y que nuclea a la mayor parte de los empresarios y principalmente pymes del país en una situación compleja como la que vive la Argentina. ¿Qué opinión te merece lo que está sucediendo en CAME y qué pensás que puede llegar a suceder? Bueno, en cambio, yo evidentemente no participo de la interna, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera, creo que te puedo decir que hay una confrontación interna evidente, hay sectores que están desconformes, que viene de
tratamiento político que hizo la entidad durante la gestión de Macri y los que están en desacuerdo. Por ejemplo, bueno, yo estaba en desacuerdo totalmente. Claro, estuvo relacionada, digamos, al macrismo de una forma bastante visible, digamos. Claro, pero hay manera, usted no puede estar lejos del gobierno, porque usted es funcionario, usted es un representante de los intereses de toda la gente, claro, de todas las pymes. Entonces no puede usted jugar exclusivamente para un lado. Tiene que tener la sutileza de estar cerca del poder sin tener una actitud consecuente, ¿no es cierto? O así. Se ve que hay interpretaciones que ha pasado eso, y eso ha traído una diferencia interna que ha tenido repercusión, porque para colmo se nota una ausencia total de presencia en los medios y no presencia como factor de poder. Sí, no la han invitado a las reuniones, de hecho a la Cámara de Argentina de Comercio sí, en su lugar. Claro, entonces todo eso genera, ojalá que pueda resolverlo. A mí me consultaron algunos muchachos, amigos, así le dije, muchachos, lo que hay que hacer es armar una lista única de consenso, porque acá todo el mundo está consensuando, lo tenemos que hacer ahí también, ponerse de acuerdo para evitar males mayores para una entidad que nosotros construimos durante 50 años y más, que ha sido de la nada. Transformamos la entidad más representativa del país, sin ninguna duda, al margen de que sea o no convocada por el gobierno. Nosotros sabemos, y el gobierno también, que la entidad es altamente representativa y que ahora está dedicada a la confrontación interna y demás, claro, salvo alguna expresión de necesidades que tiene que decidirla y la tienen que decir. No está en los lugares donde tendría que estar. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa tiene entidades que no tienen la representación de CAME ni remotamente. Claro. Por eso yo digo que ese es un tema que lo tendrían que conversar entre todos, los que pretenden estar, resolverlo por la vía de una lista única, porque los intereses de las pymes siguen teniendo las pymes. Sí, más aún justo en un momento como el que estamos viviendo. Muchas gracias por el contacto, como siempre, Elías. Muchas gracias.